Entonces, chiquillos, estaba la guía número 5 y habíamos visto el crack de 1929 y la Gran Depresión económica. ¿Ya? Aquí yo coloqué algunas respuestas de los compañeros y compañeras que me enviaron. Entonces, la número 1 dice, ¿cuál fue la mayor causante que cree usted para el Jueves Negro? Por ahí me respondieron el exceso de préstamo, usaron el concepto de bonos libertad, bien, bien. Ya un desequilibrio entre oferta y demanda, un derroche económico, bien, bien. Por ahí me colocaron que prácticamente, entre comillas, se bebieron, ¿ya? Se bebieron los ahorros, se bebieron los préstamos. Muy bien ahí ese concepto, ¿ya? La número 2 dice, si usted viviera en 1929 en Estados Unidos, respecto a esta crisis, ¿qué hubiera hecho? Algunos dijeron migrar, ya, de Estados Unidos, salir de ahí. Otros dijeron dedicarse al contrabando, pertenecer a la mafia, ¿ya? Otros por ahí dijeron crear su propio emprendimiento. Como también dentro de eso estaba la opción que dijeron volver al sistema de trueque, ¿ya? Y la creación, por otra parte, me dijeron, de campamentos de trabajo. Bien, bien. La número 3. ¿Cuál considera usted que fue la consecuencia más grave de esta crisis? Me dijeron el desempleo, la hambruna y la crisis existencial. Claro, porque muchas personas se quitaban la vida de manera masiva en esta época, ¿ya? El quiebre de bancos y empresas, bien, bien también, ¿ya? La profundización de desigualdades sociales, bien. Los pobres se hicieron más pobres aún. El efecto dominó, ¿ya? Para los países asociados económicamente. Dentro de eso me dijeron el odio por parte de Estados Unidos hacia la República de Alemania. Sí, no es una manera directa que se crea el odio, ¿ya? En cierta medida Estados Unidos trata de buscar un culpable y asocia dentro de esto a Alemania, pero no es algo que se sepa a ciencia cierta, ¿ya? Pero está bien esa respuesta. El segundo ítem trataba de las imágenes, ¿ya? Que prácticamente las imágenes con esta descripción abajo hablan por sí solas, ¿ya? Y su respuesta iban dirigida, la primera imagen, y está muy bien, me dicen al derroche, ¿ya? A la buena economía que cruza Estados Unidos en esa época. El segundo concepto me hablan de esta burbuja comercial, ¿ya? Me dicen sobre la inflación, sobre la pérdida de la realidad que tuvieron los estadounidenses, ¿ya? Económicamente, bien, bien ahí. Acá me hablan sobre el quiebre de los bancos, que fueron más de 3.000 bancos que se van a la quiebra en Estados Unidos, ¿ya? Y esto impacta entonces también, dijeron, como dominó. En estas últimas dos imágenes me dicen que las personas buscaban este sueño americano, pero estaban en plena crisis económica, ¿ya? Ahí hablaban de desigualdad económica, hablaban del desempleo, ¿ya? Y finalmente estas dos imágenes de estos dos señores hablan respecto a cómo se ven ellos como representantes en un momento de su pueblo para salir de esta crisis. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con esta imagen y estas últimas palabras para entrar a la clase de hoy, ya que corresponde a la última parte del periodo de entreguerras y trata sobre los totalitarismos en Europa, ¿ya? Ahí en el fondo pueden ver una imagen, ¿ya? De un dedo, de una mano muy grande, aplastando o que va a aplastar a un individuo. Porque en el fondo el totalitarismo va de eso, va de la dominación total de las personas, ¿ya? Por parte de un solo líder, en el fondo. Entonces hoy día vamos a tratar de comprender las características sociales, políticas y económicas, ya dentro de esas tres áreas, de los regímenes totalitarios en Europa, ya identificando su implicancia entonces
para la Segunda Guerra Mundial. Entonces con esto vamos a ir cerrando ya el periodo de entreguerra y cómo se configura entonces eh, la Segunda Guerra Mundial, pero eso va a ser trabajo detallado la próxima clase. De primera mano, vamos a decir que el concepto de totalitarismo entonces corresponde al régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando los aspectos de la vida del Estado. Ahí aparece el concepto de sumisión total de los individuos al Estado. Bien, entonces con ese concepto de totalitarismo vamos a arrancar. En el contexto que ya veníamos mencionando entonces, la crisis económica iniciada en Estados Unidos en 1929 tiene un efecto dominó, como habíamos planteado, respecto a los países que estaban relacionados económicamente con Estados Unidos. Por ejemplo, Europa, América Latina y Australia. ¿Ya? En el mapa que se está observando, entonces se puede apreciar las transformaciones de los países europeos ya para 1939. ¿Ya? Muchos estados de estos ¿ya? Pierden su sistema democrático y son sustituidos por regímenes totalitarios. ¿Ya? Una de las causas principales fue la búsqueda de salir de esta gran depresión económica. ¿Ya? No todos los países, como se observa en el mapa de Europa, se transforman a sistemas totalitarios. Por ejemplo, los que están en amarillos, ¿ya? Estos países no se transforman en totalitarios, ¿ya? Y salen de otra manera de la gran crisis. A pesar de ello, la Segunda Guerra sí les afecta y se ven involucrados. En cambio, los países que están en gris, ¿ya? Son los países que se transforman en totalitarios. Pero para este efecto vamos a ver el caso de Alemania, Italia y este que está marcado de rojo, que es como un caso, entre comillas, aparte, pero involucrado dentro del sistema totalitario, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, si no me equivoco, sí. URSS. ¿O no? A ver, déjeme revisar. Sí. ¿Por qué? Este caso es especial porque Italia, tanto como la URSS, bien dicho, no surgen no surgen a raíz de lo que es el problema de la Gran Depresión, pero sí se relacionan. Alemania sí surge dentro del problema de la Gran Depresión, ¿ya? Entonces vamos a ver primero las características políticas que tuvieron estos tres regímenes políticos, ¿ya? Entonces, como le había dicho, vamos a ver hoy día lo que es el comunismo, ¿ya? Acá está marcado el comunismo en la URSS, ¿ya? Ex imperio ruso, ¿ya? El fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, aunque por ahí hay una corrección de que ellos mismos no se hacían llamar el nazismo, no, ese concepto no existía en este periodo, ese es un concepto actual, ¿ya? Entonces, las características políticas. Primero que todo, estos regímenes totalitarios son populistas, ¿ya? Porque se transforman en primera instancia, son el portavoz, ¿ya? Del pueblo. A pesar que repriman al pueblo, en un primer momento son los portavoces del pueblo, ¿ya? Otra característica política es que existe un único partido, ¿ya? Prohíben entonces la existencia de otros partidos, los reprimen, son censurados otros partidos, al punto ya que son incluso aniquilados, ¿ya? Otra característica política es que estos regímenes son anti-libertad. Esto quiere decir que ellos colocan
los parámetros de libertad, ¿ya? Y estos parámetros de libertad tienen que ir en el bien del proyecto totalitario impuesto, ¿ya? Si, entonces, otro tipo de libertades que vayan en contra, oh, ahí sí, sonó mi celular. Otros proyectos que vayan en contra, otros pensamientos que vayan en contra de lo que se está imponiendo, ¿ya? Esos son censurados, esos son prohibidos, ¿ya? Y por último, estos regímenes hacen legítimo la violencia, justifican la violencia. ¿Dentro de qué ámbito del darwinismo social? Habíamos visto, me acuerdo el año pasado, lo que era el concepto que Darwin impone, ¿ya? Que es esta selección natural, ¿ya? Donde estos regímenes totalitarios son capaces de sustentar su proyecto en base a esta teoría, ¿ya? Pero llevada al plano social. Justifican entonces la existencia de razas superiores, como en el caso de los alemanes, o en el caso de los rusos, ya la violencia se justifica por la lucha de clases, donde en este caso para Rusia el pueblo debe gobernar a la clase burguesa. Vamos a las características económicas. Estos regímenes totalitarios son anticapitalistas. Esto quiere decir que ellos creen que el sistema capitalista impuesto por Estados Unidos es súper injusto. Entonces, es de esta manera que ellos son anti este sistema capitalista, ¿ya? Es por eso que surge, como por ejemplo, la URSS, ¿ya? Otra característica económica tiene que ver con ojo con este concepto, estatalismo. Quiere decir entonces que estos regímenes cierran sus puertas económicas al resto del mundo y la producción de las empresas ya se vuelven estatales. Todo el sistema económico va a trabajar para este partido único, para este líder, para este único sistema, ya que es autoritario. Entonces es casi como un sistema económico cerrado, ¿ya? No, no es casi, es o fue un sistema económico cerrado, sustentable, por así decirlo, porque ellos generaban las condiciones económicas para su pueblo. Finalmente, económicamente, estos regímenes son imperialistas, ¿ya? Que veníamos viendo el concepto de imperialismo el año pasado, y ahí tiene que ver con la expansión del Estado, la búsqueda entonces de conquistar otros territorios, ¿ya? Para beneficiarse entonces de materias primas y también mano de obra. Finalmente, características sociales de estos regímenes. ¿Ya? Por un lado está la supremacía social. Esto quiere decir que dentro de estos regímenes, de manera diferente de estos tres tipos que estamos observando hoy, ¿ya? El fascismo, el nazismo, el comunismo, siempre existe un grupo social predominante, ¿ya? En el caso de los comunistas predomina la clase obrera, ¿ya? En el caso de Italia predomina entonces los fascistas y en el caso de Alemania predomina los que son de llamado raza aria. Otro concepto social es que estos regímenes totalitarios tienen muy claro que la juventud de esa época era el futuro y debían entonces de alguna manera preservar el modelo totalitario. Entonces lo hicieron por esta vía, educando a la juventud, obviamente educándola con la ideología del partido único, ¿ya? No con las libertades que conocemos hoy en día. Otra característica social es el culto al líder, ¿ya? El líder entonces hace creer al pueblo
que su destino es ocupar este cargo en el poder. Como también el culto al líder se relaciona a todo lo que gira en torno a esta figura, como por ejemplo el desarrollo del partido al cual pertenecen, que es el único partido, ya lo dijimos, ¿ya? Relacionado a esto entonces surge la propaganda, ¿ya? La propaganda entonces tiene como finalidad hacer promoción a este líder, ¿ya? Lo colocan como una figura épica prácticamente. También la propaganda entonces trata de promocionar también el partido único, ¿ya? Y se relaciona directamente entonces a lo que habíamos visto, que respecto a esto, al sistema antilibertad, ¿ya? Porque la propaganda es la que se encarga entonces de filtrar qué es bueno y malo, por así decirlo, para el sistema totalitario, ¿ya? Se puede observar entonces incluso en las películas que estos mismos regímenes producían, ¿ya? Donde rendían culto al líder, al partido, ¿ya? También se puede ver, apreciar en el arte, en la propaganda en general, ¿ya? En los desfiles y en la misma prensa, que ahí es un punto sumamente importante de analizar. La prensa de la época obviamente estaba dirigida de manera vertical por el partido, asumiendo entonces este rol fundamental, su líder. Entonces vamos a ver los tres casos de manera rápida, ¿ya? El primer caso que se observa en la pantalla entonces, y teniendo obviamente en consideración lo que hablamos, las tres esferas que hablamos, que es la esfera política, ya, con sus características económicas y sociales, que son comunes para estos tres casos. Entonces el primer caso es de la URSS, ¿ya? Donde el zar Nicolás II, ¿ya? Antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia era una monarquía, era un imperio, ¿ya? Y es en este formato que se involucra a la Primera Guerra Mundial, pero decide salir un año antes que termine la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Ruso realmente no estaba preparado, como lo habíamos dicho en clases anteriores, para asumir esta guerra de manera internacional, ¿ya? Estaba más preparado para resolver asuntos internos. Entonces existe, luego tras la salida de este imperio de la Primera Guerra Mundial, ya comienza una crisis social, una hambruna, que son consecuencias de haberse involucrado en la Primera Guerra. Entonces el marxismo, ya que lo habíamos hablado, influye en los movimientos sociales, ¿ya? Influye y entonces el pueblo, el proletariado, comienza a darse cuenta que son ellos los que deben asumir el poder y no un monarca como Nicolás II. De esta manera, Vladimir Lenin, ¿ya? Forma el partido de los bolcheviques, ¿ya? En ayuda del ejército rojo, tomando el poder en 1922, instaurando Lenin entonces la dictadura del proletariado. Ojo ahí el concepto, dictadura del proletariado. Ellos no creían entonces en la democracia, ¿ya? Crean un sistema de dictadura. Y entonces nace ahí lo que conocemos por la URSS, ¿ya? En 1924 muere Lenin por causas, entre comillas, naturales, ¿ya? Y a raíz de esto, Joseph Stalin, este otro personaje que está acá al lado, toma el poder de manera entonces ilegal, sigue con este proyecto de la URSS, pero lo transforma en un régimen totalitario, ¿ya? Que son
las características que habíamos mencionado. Entonces estos dos personajes nos sirven para entender el régimen totalitario de la URSS, ¿ya? Que va entonces de 1922 hasta la década del 90, son bastantes años. Segundo caso, tenemos el fascismo en Italia, liderado entonces en todo momento por Benito Mussolini, quien fue un periodista antes de la Primera Guerra Mundial. Y él estaba en contra de que la República de Italia fuese a la guerra. Pero luego este personaje, por razones estratégicas, se involucra en la guerra y es soldado, participa en la guerra, ¿ya? Mussolini veía que para 1919 la democracia italiana no resultaba, era incapaz de dar solución a la hambruna, ¿ya? Y esta democracia de Italia entonces él veía que no daba abasto para resolver entonces los daños de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces Mussolini crea el partido fascista en 1919 para proteger Italia del comunismo. Ojo ahí, ¿ya? Entonces vemos que son sistemas totalitarios, pero que entre sí obviamente existen enemistades, ¿ya? Mussolini crea el ejército de los camisas negras y comienza a sembrar prácticamente el terror en Italia, ¿ya? Como habíamos dicho, una de las características es la violencia. Justifica entonces la muerte, ¿ya? Justifica entonces llegar al poder de manera ilegal, ¿ya? Él concentra todos los poderes, ¿ya? Hasta ahora lo que hemos visto entonces es que se reemplaza un modelo de monarquía, ¿ya? Luego hay una pequeña transición en estos países hacia bueno, en el caso de Rusia jamás lo tuvo, hacia la democracia, ¿ya? Tanto Italia como Alemania, y luego se transforman a estos extremos que son los regímenes totalitarios. Finalmente, entonces, tenemos el nazismo o el imperio del Tercer Reich, que es un nombre también oficial, ya liderado entonces por Adolf Hitler. Tras finalizar entonces la Primera Guerra Mundial, se da término entonces, yo lo que venía diciendo, al imperio alemán, ¿ya? Y se instaura una república democrática, lo que trajo con ello entonces muchas críticas, porque quizás Alemania en ese entonces no estaba preparado para la democracia, o su sociedad no lo estaba. En 1920, ya finalizada la Primera Guerra Mundial, Hitler forma el Partido Nacional Socialista, ¿ya? Y a medida que la Alemania recibía entonces los coletazos o los golpes del término de esta Primera Guerra Mundial, también sumamos a ello la Gran Depresión Económica de 1929. Entonces son estos dos factores que afectan pero enormemente a Alemania de esa época. Hitler se presenta entonces como el portavoz del pueblo, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Hitler entonces asume este rol y comienza a prácticamente a predicar que él tiene la solución para salir de esta crisis, ¿ya? Al igual como lo hicieron estos personajes anteriormente, los que asumen que tienen la solución absoluta o la llave, entonces, para abrir una nueva posibilidad para su pueblo. Entonces, Hitler recibe cada vez más adeptos, tiene cada vez más aceptación. Es elegido entonces en 1933, pregunta clave de PSU o de cultura general, es elegido como canciller, ¿ya? Para gobernar
junto al presidente de la época, ya que estaban en un sistema democrático, el presidente de la época, Hindenburg, ¿ya? Y es por eso, a raíz de estas elecciones, al cabo de unos meses, ese presidente muere, entre comillas, nuevamente de manera natural, porque obviamente la historia habla de que fue Hitler quien lo mandó a asesinar, pero hasta ahora también se sabe que muere de causas naturales. No quiero entrar en detalles, pero me gustaría que después, bueno, después le voy a encomendar esa misión, que averigüen al respecto, o si saben algún dato. Entonces, de esta manera, cuando muere el presidente, ya en un sistema democrático en Alemania, Hitler se apodera entonces de este rol y toma el poder y el mando de manera absoluta. Entonces comienza su proyecto ya basado en la raza aria, ya, y que quiere limpiar Alemania, ya, y fortalecer también a Alemania para una venganza. Entonces es esta venganza de la cual Hitler habla, es el inicio o los primeros pasos para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de este contexto, son estos tres sistemas ya totalitarios que tienen gran responsabilidad en que surja el, la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que, como habíamos dicho, son sistemas imperialistas que desean conquistar, ir más allá de sus fronteras. Por tanto, esto genera temor en el resto de países y en el resto del mundo, como también genera una gran, por decirlo, una gran picazón, ¿ya? A Estados Unidos, ¿ya? Quienes defienden la democracia, quienes defienden el sistema económico capitalista. Entonces, es en base a estos tres sistemas que la Segunda Guerra Mundial se va configurando. Son personajes también, para finalizar, claves para entender este fin del periodo de entreguerras, ¿ya? Porque al consolidarse estos proyectos y al ir caminando a la Segunda Guerra Mundial, se da término, obviamente, al periodo de entreguerras y damos inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿algún comentario, chiquillos, al respecto? Manuel Aburto ahí dice en el chat, el mismo Hitler se hizo ver como un profeta mandado por Dios. Muchas gracias, Manuel, por ese aporte, porque el sistema que Hitler impone se basa bastante en lo que fue la mística, la mitología, ¿ya? Alemana. Entonces, él se hace ver, como dice Manuel, prácticamente como un profeta mandado por Dios o por los dioses en este caso. Bien,